El Centro de Investigación Empresarial para los Pymes, en esta ocasión, estamos aperturando un nuevo módulo, el podcast, que estará direccionado al segmento empresarial. Asimismo, estaremos invitando a especialistas empresariales, profesionales y empresarios. De esa manera, vamos a fortalecer con guías y recomendaciones a los empresarios para que mejoren sus empresas. Hoy vamos a presentar un tema muy importante que es el universo empresarial formal e informal. Para esta ocasión hemos invitado al analítico empresarial licenciado Walter Medina. Walter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente acá, Miguel. Walter, hablar de empresa es un tema muy complejo. Hablamos de que en el Perú, de acuerdo a las estadísticas, existen 9 millones de empresas, de los cuales casi entre el 52 y 53% son empresas formales y empresas informales. Es bastante crítico. En un país donde hablamos ya de lo que es la inteligencia artificial y hablamos de tecnología en punta, todavía no tenemos direccionado a este gran espacio de informalidades. ¿Qué opinas y qué deberíamos hacer? La informalidad es algo que se viene arrastrando de muchos años, en estos últimos tiempos, mucho más todavía. Lo que yo, dentro del ámbito empresarial que he podido estar y sigo, es que hay un crecimiento tal que no ha disminuido, cuando justamente todas las normativas y el Estado hace todo lo necesario para que esta informalidad se vuelva formal. Pero sin embargo veamos otra cosa, miremoslo por otro lado. ¿Quiénes desarrollan o qué emprendedor, ¿no?, empieza formal? ¿Y qué emprendedor empieza informal? ¿No? Existe la gran diferencia, porque uno mientras se formaliza, paga sus impuestos, desarrolla actividades con miras y planes para el futuro, paga su derecho laboral de sus trabajadores, seguridad social, etc. Mientras un informal ve costos, ¿no? Antes que ver de repente una planificación, él ve el día a día, ve cómo desarrollar y ganar para poder de repente invertir nuevamente. Entonces existen dos planos completamente diferentes. Es por eso que existen 9 millones que me dices. O de repente hay informales que han visto que mejor me informalizo porque acá gano más. Entonces el crecimiento posiblemente se ve en ambos, pero más adelante va a haber de repente algunos beneficios que les permite de repente desarrollarse más, ¿no? Mira, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Producción, este año se están desarrollando 30.000 empresas. 30.000. Sí. También por los datos estadísticos sabemos que por día se crean más o menos 700 empresas. El Estado es un promotor empresarial, porque el Estado lo que tiene que hacer es promocionar a estas empresas para que puedan generar un valor en el mercado y también rentabilizar y pagar sus impuestos, para que el desarrollo del país pueda fortalecerse y crecer en cuanto a, digamos, a colegios, universidades, etc. Ese rol el Estado está, digamos, desarrollando de una manera eficiente o de una manera deficiente, y cuáles son las causas. ¿Por qué, si este grupo que está ingresando a incorporarse al segmento empresarial, no todos van a ser formales? ¿Por qué existe en ese momento la informalidad? O sea, ¿cuál es, digamos, cómo el Estado está haciendo un buen trabajo o no está haciendo un buen trabajo? Y esto, muy interesante comentario. ¿Por qué? Porque eso se refleja no solamente en el tema de las estadísticas que ya se produce, sino que también se relaciona con el tema de la informalidad laboral, porque el Ministerio de Trabajo también tiene estadísticas. En el año 2020 existía una informalidad del 76%, ¿no? En el año, 75% en el año 2021 y 2022, esa informalidad no ha bajado, ha crecido. ¿Qué quiere decir? Que hay empresas que siguen siendo informales y siguen avanzando en ese porcentaje hacia el crecimiento. Entonces, el Estado, en ese sentido, va a tener que, de repente, desarrollar nuevas estrategias, porque las normativas están dadas. Y ahí se va a desarrollar otra cosa que de repente va a ser motivo de seguir en debate, es que el empresario tiene que desarrollarse,
tiene que crecer también como persona, empresarial, tiene que capacitarse, tiene que desarrollar ciertas habilidades y competencias para poder de repente afrontar retos en el día a día, ¿no? Entonces, sí, las herramientas pueden estar dadas. Ahora hay que ver la actitud de querer utilizar esas herramientas, ¿no? Mira, las empresas nacen, se desarrollan y mueren antes de los 5 años. Pues eso es una teoría. Esa es una teoría. Es una teoría, pero que no siempre se hace. O sea, es una... Ahora, ¿por qué en el Perú no se puede hacer empresa? ¿Por qué en el Perú las empresas fracasan y muy fácilmente pasan a desviarse como informalidad? Las empresas... ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es la crisis? Conocimiento. El empresario no está capacitado para desarrollarse como empresario. El empresario no tiene esa mentalidad a crecer y ser grande como en otros países. ¿Cuál es su actitud? Simplemente es un autoempleado que solamente se contenta con ganar al mes 5.000, 6.000 soles, y eso simplemente es toda su rutina a través de los tiempos. Lamentablemente muchos empresarios desarrollan sus primeras actividades de esa forma, tratando de ver y formalizarse más adelante, salvo que tenga un capital, ¿no? Pero en ambos casos la recomendación sería que planifiquen, que tengan personal idóneo para poder desarrollarse, que se capaciten, que deleguen funciones, no solamente el todista, ¿no? Y que compitan en un mercado altamente competitivo, pero que mejoren sus tiempos para poder de repente tener mayor productividad. Hay cositas ahí que podemos desarrollar también con ellos, o que se puede desarrollar con ellos. Lo que sí podría decir es que entre uno y otro, el informal y el formal, siempre van a buscar mercados en sus espacios, ¿no? Y ahí podemos decir más adelante quién tiene mayores beneficios, yo informal o yo formal. En ese espacio y en una línea de tiempo formada de repente por cada uno de ellos, dentro de la planificación, es que deben de tomar o mirar objetivos a un corto, mediano, largo plazo, de qué es lo que quieren ser realmente. Porque si no han hecho una empresa al azar, hay objetivos al azar, del día a día, yo gano 5.000 soles al mes y punto, y ya me contento, ¿no? Pero no estoy desarrollándome. Ese personal que tiene lo mismo, porque te mira a ti como un ejemplo. Pero si yo me desarrollo, yo tengo probabilidades de repente de planificar y crear mejores mercados, entonces yo dejo a mí, yo soy una persona estratégica, dejo a mi jefe, mis gerentes, que son los que van a hacer la parte más táctica, y la parte operativa van a hacer los trabajadores. Entonces en esa cadena de crecimiento todos deberían desarrollar, que eso sería lo ideal. Mira, a ver, si nosotros vemos el perfil del empresario, vamos a poner 3 categorías: empresario A, empresario B, empresario C. El empresario A es una persona de alta competencia, Claro. que sí está destinado para el éxito. El empresario B también está destinado para el éxito, pero tiene que, digamos, fortalecer más, digamos, sus capacidades. Y el empresario C es una persona que no tiene de actitud de crecimiento. Es una persona que cree ser empresario o tener un negocio simplemente es por el momento, por la necesidad que está pasando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Acá, ¿qué deberíamos hacer para que el empresario C pueda también enrollarse a B y B a A? ¿Cuál sería? ¿Es cuestión de actitud? ¿Es cuestión de conocimientos? ¿Es cuestión de oportunidades? ¿O es cuestión, digamos, de que el Estado le dé ciertas facilidades, ciertas oportunidades? Porque el empresario C definitivamente tiene pocas oportunidades de desarrollarse, porque el Estado también casi no le da nada, porque no está enrolado en la parte formal. En cambio, entre B y A sí hay posibilidades de crecimiento. ¿Qué se podría hacer ahí? Claro, bueno, acá lo que podemos de repente comentar, ¿no?, es que el Estado tiene regímenes para cada tipo de empresa. Las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas y las grandes empresas son regímenes generales incluso. Entonces, encaja en cada uno de ellos. El Estado hace su parte. El Estado hace su parte, ¿no?
La otra parte que me dices en cuanto a lo que podría ser capacitación, emprendimiento, etcétera, es una mezcla de todo, realmente, ¿no? Yo estoy acá y bueno, tengo mis limitaciones, sí, como microempresa, pero puedo pasar a ser una mediana, sí, o pequeña empresa, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque me van a limitar mis 150 UITs, creo que es, ¿no? 150 UIT en el tema de de facturaciones en el año, pero yo quiero crecer. Pero si yo quiero crecer, ya voy a tener que pasar al otro régimen, donde me va a permitir desarrollarme más, voy a tener que crecer. O sea, desarrollarme, cuando hablo de desarrollar, no solamente es como persona, como empresa, sino tiene todo un mecanismo. Desde formalizar mis trabajadores debidamente en una planilla, con dentro del régimen correspondiente, obviamente. Si antes a un trabajador no le pagaba una cosa, ahora sí la tengo que planificar porque le tengo que hacer o tengo que pagar. Y después ya tengo que ver mi mercado, porque mi desarrollo, ya quiero pasar los 150 UITs porque ya tengo un mercado planificado a donde tengo que llegar. Entonces, el estar en un A, un B o un C, ¿no? Va a depender mucho de la empresa, va a depender mucho de la actitud del empresario, ¿no? Del crecimiento, de lo que realmente quisiera hacer más adelante, ¿no? Que existen muchos chicos que están en esa mira, chicos universitarios que han salido incluso de la universidad, ya tienen un proyecto de empresa, ¿no? Que se juntan 2 y 3, ¿no? De repente se chocan con la realidad saliendo de la universidad, pero están ahí. Se informalizan posiblemente al inicio, pero de repente ya quieren desarrollarse, se formalizan. Mira, vivimos una época donde es un pool lo que son las importaciones. Los precios baratísimos. Entonces los emprendedores, ¿qué hacen? Se han vuelto la parte, más que todo, comercial, que se han abierto las ventanas virtuales y empiezan a vender y están vendiendo, están ganando plata. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Son vendedores, pero no son empresarios. Ah, ok, perfecto. Ya, correcto. Pero ¿qué sucede? El Perú no tiene industria. O sea, no hay industria en el Perú, no hay tecnología. Hay buenos profesionales, hay buenos ingenieros, pero ¿por qué el Perú no fortalece, digamos, la industria nacional? Por ejemplo, hacer autoparte de autos, autoparte de máquinas, autoparte, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo? Hay un momento donde el Perú también es un país casi 70-80% comercial, compra y venta, nada más. Y más, compra y venta importado. Entonces la industria nacional está quedando casi en cero, casi ese 2%, 1%. Claro. ¿Ese es un buen tema? ¿Es una buena dirección del Estado? ¿O es que nosotros en el tiempo vamos a depender de todas las importaciones de China? Y si en un momento China se paraliza, el Perú se paraliza. Claro. ¿Cuál sería tu comentario? A ver, mire, yo voy a hacer un comentario así. Desde el inicio de la empresa, como empresa, yo deseo, de forma muy, como lo comentaste, diario se inician muchos emprendedores. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero vender, quiero producir, quiero solamente hacer lo que es un compraventa, o simplemente quiero hacer un servicio, porque también es una manera de ser empresa, ¿no? Entonces yo en este abanico de oportunidades yo me ubico. Pero para esto yo he tenido que haber analizado el mercado. En el análisis del mercado uno va a tener las herramientas necesarias y optar por unas herramientas para poder incluirse de repente en el mejor de los cuales él puede estar. Hay personas que se dedican mucho al servicio, o sea, no tienen nada que ver con la producción, y hay otros que solamente producen pero no quieren saber nada de los servicios. Entonces uno se ubica en la cual ellos desean estar. ¿Qué viene con el tema de lo que es la importación? Los servicios muy pocos se importan, obviamente, porque es personal, ¿no? Salvo que sea algo diferente a lo que muchos quieren ver, como que la AI o la IA, ¿no? Que es la inteligencia artificial, que eso es motivo de otro tema posiblemente, pero ya el mercado también ya está viniendo de fuera. O sea, los empresarios tienen que correr también. No hace mucho he visto, no sé, cómo introducen mercadería, contrabando, de autopartes, ¿no? Y autopartes por millones.
en el cual obviamente no se fabrican acá, pero lo hacen pasar como un producto de menor calidad cuando son productos realmente de calidad. O sea, ¿quiénes se benefician en eso? Miren, o sea, ¿cómo llega eso al Perú y quiénes se benefician vendiendo eso? O sea, hay muchas cosas acá de análisis porque el Estado debe estar ahí fiscalizando, el Estado debe estar regulando, el Estado debe estar a través de sus entes o sus entidades fiscalizadoras para poder de repente ver los tributos, hasta la SUNAT también, ¿no? Los empresarios tienen la SUNAT ahí, ojo, ahí en el talón, ahí que lo siguen. Pero sí, los productos de menor calidad, podríamos llamar así, no son de la mejores calidad los que llegan de importación, por eso tienen un precio de repente más asequible, que por último va a satisfacer una necesidad del cliente. Y ahí vamos, y no estamos tocando al cliente hasta ahorita, solamente estamos viendo temas de formalidad e informalidad de las empresas. Pero el producto final el producto final va a tener un consumidor, que es el cliente. ¿Qué es realmente lo que quiere el cliente? Y las empresas deben pensar en eso. ¿Mi cliente está satisfecho o no? Entonces, si no, el cliente va a decidir, pues yo opto por lo informado, perdón, por lo que es lo importado y dejo de comprar la fabricación que hacen las empresas. Mira, a veces nosotros nos enfocamos, cuando hablamos de informalidad, un poco nos enfocamos a la bodega, a las tiendas pequeñas, pero la mayor informalidad está centrada en dos actividades fuertes, que es la minería y la agricultura. Y ahí no nos estamos enfocando. O sea, no hay, digamos, políticas adecuadas para poder mejorar esa informalidad que existe. Porque hay mucha plata que se maneja. O sea, la informalidad siempre nos enfocamos en los pequeñitos, ¿no? Uy, los informales, pero no. Eso es, lógicamente, es un segmento menudeo. Pero la informalidad en sí es la agricultura, que es muy grande, y la minería. ¿El Estado qué debería hacer ahí? ¿El Estado qué debería? Bueno, en esos campos el Estado tiene enfocado planificación ya establecida ya a través de sus propios ministerios, ¿no? ¿Pero qué hacer? Porque ahí estamos observando la minería informal. Pero por eso le digo, o sea, ¿existe minería informal? Sí, o sea, y lo vemos y están detrás de cada uno de ellos siempre y se están descubriendo cada vez más. Y eso se da. ¿Y cuando uno se entera? Cuando sucede algo, ¿no? Sucede un allanamiento o un accidente, y ahí, ¿de dónde es? En tal sitio, informal, ¿no? Yo creo que el Estado puede hacer más, sí, pero el empresario informal siempre va a querer evadir, no va a querer tener una fiscalización siempre, y los resultados pues los va a ver de repente en un mediano plazo o corto plazo, pero no va a desarrollarse más, porque ¿dónde vende sus productos? De la informalidad de una minería informal, perdón, disculpen, ¿no? ¿Dónde va a vender eso? En el mercado negro. Pero ¿tú no crees que la informalidad está enlazada, enchufada con la corrupción? Obviamente, pero cuando tú me hablas de corrupción, estamos hablando pues un tema mucho más amplio, ¿no? Claro, porque, mira, los entes fiscalizadores, en la parte tributaria de la SUNAT, en la parte laboral de la SUNAFIL, dime, ¿qué tanto es difícil, digamos, la fiscalización de estos, informales? Yo creo que no es difícil. Tener una buena estrategia, con buenos profesionales, con buen planeamiento, creo que ellos podrían detectar y saben que existe. Pero ¿por qué no lo hacen? Ahí está el problema de la corrupción, pues. La corrupción política. ¿O qué opinas tú referente a eso? Bueno, yo no voy a opinar políticamente, pero sí lo que yo podría decir es que los entes fiscalizadores sí están detrás de muchas cosas. Ahora último nomás, y me voy a abocar un poco más a mi tema de especialidad, que también lo desarrollo, es que el 25 de agosto, cada unos días, se termina justamente el plazo para que muchas empresas, y todas las empresas puedan estar o puedan presentar las auditorías realizadas en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que todas las empresas las deben de tener. ¿Ya?
por un tema de pandemia, se dejó de que se auditen, pero hace unos 90 días aproximadamente salió, o ya no estamos en una emergencia sanitaria, por lo tanto nuevamente han empezado las auditorías y dieron 90 días. Y en estos 90 días se están cumpliendo. Entonces, ¿a dónde va a ir la SUNAFIL? La SUNAFIL va a ir a aquellas empresas que han presentado sus informes o sus auditorías correspondientes, como lo han hecho ya, o van a ir a aquellas empresas que no han presentado. Ya tienen mapeado y van a ir y van a decir, ¿qué pasó? Y ya las empresas están corriendo, ¿no? O sea, si tú me hablas, debe ser un ejemplo, pero si hablamos de que existe que el Estado fiscaliza, sí fiscaliza. Pero no, pues... Y ahí viene, me dices el tema de corrupción. O sea, claro. ¿Qué quiere decir? De que cuando vayan a ver que... No, yo me refiero en el sentido de que, mira, si son 9 millones de empresas Ya. y las registradas están más o menos a 3 millones, Ajá. mira, registradas en la SUNAT, con base de datos, 3 millones. La fiscalización, ¿por qué a los 3 millones los fiscalizan? ¿Y por qué a ese porcentaje, que es 6 millones, los dejan libres? ¿Por qué no tienen políticas de poder hacer una investigación y fiscalizar estas empresas informales? Por eso es el problema, que es la competencia desleal. Pues. O sea, para yo tener una planilla, para yo manejar todo lo que es mis responsabilidades legales, tributarias y laborales, para mí es un costo. Y ese costo, lógicamente, está dentro de mi producto. Pero el informal no tiene ese costo. No lo incluido. No lo incluido. Cosa, ¿no? Y aparte que no esté en la base de datos. Entonces yo trabajo libre. Entonces, pero el Estado, ¿qué está haciendo? Para que yo, a lo menos como empresario responsable, dentro, digamos, como peruano que soy, estoy cumpliendo con las normas, las leyes, mis obligaciones, mis derechos, por un lado, pero ¿qué hace el Estado? Me extorsiona, me coactiva y me aplica multas, etc. ¿Y por qué al informal, que se lleva líquido, una ganancia más o menos 40, 50%, el Estado no interviene? ¿Cuál es el problema ahí? O sea, ¿cuál es esa? Que no existe equidad en poder, digamos, poder es igual, digamos, tú eres bueno, tú eres malo, al malo le doy más y al bueno no le doy nada. Eso es una percepción, ¿no? Por eso te digo, o sea, pero sucede, sucede. Pues claro, eso es una percepción de la participación del Estado, ¿no? Yo creo que en su momento todos van a tener ese tipo de fiscalizaciones. Obviamente van a lo formal en el sentido de quiénes son a los que tiene registrado, y hay una parte que es informal, ¿no? En la cual también tienen ciertos beneficios en el sentido de que no los aprietan, como dices tú, pero sí les exigen de que cumplan dentro de su margen lo que les corresponde, ¿ya? Si uno que es una empresa formal y tiene pues todo bien desarrollado, obviamente va y le fiscalizan en todo. En la otra empresa, que es pequeña o es informal, pero les llega a la SUNAT, le da en este caso la fiscalización correspondiente, les va a dar ciertas facilidades para que puedan de repente en su momento cumplir las normas ya establecidas. Porque las reglas están dadas, ¿ah? Lógico. Pueda que cierre, como que pueda que de repente se formalice. Como comentábamos, licenciado, de que el Estado tiene un rol importantísimo como para fortalecer la informalidad. Tiene a la SUNAT, a la SUNAFIL como entes fiscalizadores. Definitivamente el presupuesto no alcanza para este gran grupo de informales para que pueda, digamos, fiscalizarse. Pero, para comentar, sería ideal lo que es la educación tributaria, la educación laboral, que se puede dar en las escuelas, en los colegios, universidades, para que las personas sepan que son responsabilidades que toda persona debe asumir en el caso de poner un negocio. No sé, ¿tú qué opinas? Claro, yo creo de que es necesario fortalecer eso, sí, ¿no? Que aquellas personas que quieran emprender un negocio sepan que hay entidades que van a requerirlo después, ¿no? O sea, y como quien dice, no, ya la alerta está dada y sobre eso tienes que trabajar. Yo no hace mucho estuve en una asesoría en una empresa que contrató a una persona, a un trabajador,
y que de buena fe conversaron y quedaron, ¿no? Bajo un sistema de recibo por honorarios, pero pasado el tiempo, esa persona renunció, que quedaron así en buenas, ¿no? Pero al rato, a los días, llegó la demanda o la denuncia por beneficios sociales. Entonces, ¿qué quedó? A la larga, tuvieron que ir a conciliar, fueron al Ministerio de Trabajo, y en el Ministerio de Trabajo, ¿quedaron en qué? Se dieron los 3 elementos esenciales para un contrato de trabajo, por lo tanto se naturalizó su contrato de recibo por honorarios, ¿no? Que está dentro del régimen civil, y pasó a ser laboral. Por ende, le correspondían todos sus beneficios sociales. Tuvieron que negociar ahí, quedar, ya. ¿A qué voy? Moraleja, ¿no? Si tú eres formal y tus trabajadores X los tienes y quieres seguir desarrollándote, no cometas eso. O sea, formalízate. De repente con contratos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, no son periodos de pruebas, etcétera, para efecto de poder de repente tener ciertas posibilidades en su momento de poder, no sé, defenderte, ¿no? No, o no. Pero sí, decirle al emprendedor de que detrás de todo ese escenario, de repente, que nosotros podemos observar, existen normativas, existen entidades que los van a requerir en su momento, ¿no? Entonces, como consejo, hay que ir pegado a la norma correspondiente, ¿no? Claro, mira, como para terminar, hay muchas empresas que son formales, supuestamente son formales, pero en la parte interna de su organización hay muchas cosas informales. Por ejemplo, el caso del manejo de personal. Claro. ¿No? La ley está bien clarísima, ¿no? Hay una característica en lo que es un trabajador que es terciarizado, Claro. o cuarta categoría, y un trabajador dependiente, ¿no? Pero a veces ellos tratan, pero ya es una empresa informal, pues, porque está evadiendo muchas cosas. Lo que sucede en la parte tributaria, lo que es la evasión tributaria, que también se da en muchas empresas, ¿no? Entonces, al momento de ser informal, a veces no podemos enfocarnos en esa empresa que está, digamos, clandestina, sino hay empresas que sí están como formal, pero en su parte interna de estructura tienen también conceptos de informalidades, Es una que por ahí están manejando, ¿no? Claro. Entonces, eso también es otro temita que en algún momento hay que revisarlo, hay que investigarlo y ver y recomendarle a los empresarios. Yo siempre digo, la libertad empresarial es hacer bien las cosas y cumplir con todas las normas legales que el Estado nos da. Eso está dentro de la Constitución Política del Estado. O sea, tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy responsables. Y eso se llama la libertad empresarial. Caso contrario, no podemos llamarnos empresariales porque estás cometiendo errores e imprudencias. Para cerrar, licenciado, un mensaje, una recomendación, un comentario. Sí, bueno, hay algo que siempre hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Existe una disciplina que debemos tener, tanto una disciplina tributaria, una disciplina laboral, y sigamos, ¿no? Por eso, ¿no? Por ese buen camino. Ok. Gracias, amigos empresarios. Será esta otra oportunidad.